El viento aullaba como una banshee en el monte Ainino, mientras Jake Morrison, de 16 años, veía cómo la bengala de emergencia de su grupo de excursionistas desaparecía en el vacío blanco que se extendía debajo. En un momento estaba asegurando las guías de su campamento. Al siguiente, se encontraba completamente solo. Sus compañeros de equipo habían sido arrastrados por una avalancha que llegó sin previo aviso. La temperatura cayó en picado hasta los 12 de agosto, cuando la peor tormenta de nieve en décadas se abatió sobre las montañas rocosas canadienses. La mayoría de los niños habrían entrado en pánico, pero Jake no era como la mayoría. Su abuelo, un legendario guía de montaña, había fallecido el año anterior, pero no sin antes transmitirle la sabiduría ancestral sobre supervivencia que los escaladores modernos habían olvidado. Mientras la hipotermia se apoderaba de sus huesos y la visibilidad se reducía a cero, Jake recordó las palabras de su abuelo. A la montaña no le importa tu miedo, solo respeta tus conocimientos. Con nada más que el equipo básico de acampada y sus propias manos, Jake comenzó a construir algo que le salvaría la vida o se convertiría en su tumba. Los equipos de rescate habían perdido la esperanza y habían declarado la zona como zona mortal. Pero, ¿qué estaba construyendo Jake allí arriba, en ese infierno helado que desafiaría a todas las probabilidades? Antes de volver al relato, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las manos de Jake temblaban mientras excavaba entre los restos dispersos de su campamento. La avalancha lo había arrasado todo. La tienda principal, el equipo de cocina, la mayor parte de sus provisiones. Todo lo que quedaba era su mochila personal, medio enterrada bajo medio metro de nieve fresca, y el saco de dormir abandonado de Sarah, enganchado en una rama de pino cercana, como una bandera de oración en el viento huracanado. Su respiración se producía en ráfagas agudas, que se cristalizaban instantáneamente en el aire ártico. Cada exhalación le costaba un preciado calor corporal, pero el pánico le costaría más. El rostro curtido de su abuelo se materializó en su memoria. Esos ojos profundos que habían visto 60 años de tormentas en la montaña. Primera regla, Jakey. La voz del anciano resonó a través del aullido del vendaval. Refugio, calor y luego agua. Todo lo demás es un lujo. Jake obligó a sus dedos entumecidos a trabajar metódicamente. El saco de dormir era un regalo de la montaña. Con una temperatura nominal de 20 degrees, podría mantenerlo con vida si lograba construir un refugio adecuado a su alrededor. Su propia tienda de campaña era ultraligera, diseñada para acampar en verano, no para sobrevivir en una zona mortal. El viento atravesaba su chaqueta como si fuera de papel de seda. Necesitaba encontrar protección natural, algo que pudiera servir de base para un refugio de verdad. A través de la nieve que se arremolinaba, divisó un grupo de árboles de hoja perenne a unos 30 metros cuesta arriba, robustos abetos que habían resistido décadas de tormentas exactamente como esta. Luchando contra los ventisqueros que le llegaban hasta las rodillas, Jake arrastró su equipo rescatado hacia los árboles. Cada paso era una batalla contra el viento, que parecía decidido a lanzarlo por la ladera de la montaña. Cuando llegó al bosquecillo, su temperatura corporal había bajado tanto que sus pensamientos se estaban volviendo lentos. Así era como la hipotermia te mataba. No de forma dramática, sino silenciosamente, robándote la capacidad de decisión, mermando tus habilidades poco a poco hasta que simplemente te tumbabas y nunca más te levantabas. No, dijo en voz alta, con la voz ahogada por la tormenta. Hoy no. El abeto más grande formaba un cortavientos natural en el lado suroeste, con un tronco tan grueso que detenía lo peor del vendaval. Jake comenzó a cavar, utilizando su pala de campamento para excavar un hoyo al abrigo del árbol. El trabajo lo calentó y la sangre volvió a fluir a sus extremidades mientras excavaba una depresión en la nieve compacta. Su abuelo le había enseñado esta técnica durante su último viaje juntos, solo unos meses antes de que el cáncer finalmente venciera. El anciano lo llamaba Quingy, aunque él lo había aprendido de su propia abuela, quien a su vez lo había aprendido de sus antepasados, que habían sobrevivido a los inviernos de montaña durante generaciones antes de que los europeos vieran estas cumbres. La nieve es tu amiga, no tu enemiga, le había dicho su abuelo, mientras le enseñaba la antigua técnica. Quiere aislarte, protegerte,
Solo tienes que saber cómo pedírselo. Jake cavó más profundamente, con los músculos gritando por el esfuerzo, pero sintiendo cómo se calentaba su cuerpo con cada pala llena. El hoyo tenía que ser lo suficientemente grande para su cuerpo, pero lo suficientemente pequeño como para retener el calor. Si era demasiado grande, se congelaría. Si era demasiado pequeño, no cabría con su equipo. Mientras trabajaba, la tormenta se intensificó. La nieve caía con tanta fuerza que tenía que limpiarla constantemente de su excavación. El viento cambió de dirección 2 veces, lo que le obligó a ajustar la orientación de su refugio. Lo que había comenzado como un simple hoyo se estaba convirtiendo en algo más complejo, un diseño de múltiples cámaras que atraparía el aire caliente y desviaría el viento. Las lecciones de su abuelo le venían a la mente con cada decisión. ¿Cómo interpretar los patrones del viento observando los remolinos de nieve? ¿Qué dirección ofrecía la mejor protección en esa pendiente en particular? ¿Cómo saber si la nieve tenía la consistencia adecuada para construir? Pero mientras Jake seguía excavando en la ladera helada de la montaña, se dio cuenta de que el Kinji era solo el principio. La tormenta era demasiado fuerte y duradera para un simple refugio de nieve. Necesitaba algo más ambicioso, algo que transformara esta trampa mortal en un auténtico santuario. La montaña le había quitado todo: sus amigos, su seguridad, su margen de error. Ahora le ofrecía una oportunidad de sobrevivir si poseía el conocimiento y el coraje para aprovecharla. El viento golpeó como un tren de mercancías a las 3 de la tarde, tiñendo el mundo de blanco en cuestión de segundos. Jake había estado siguiendo el sendero marcado de vuelta al campamento base cuando la temperatura cayó 20 grados en lo que parecieron minutos. Ahora, entrecerrando los ojos a través de la nieve horizontal, no podía ver sus propias botas. Las banderas naranjas de seguridad que marcaban la ruta habían desaparecido en la ventisca. Su teléfono no tenía señal, aunque eso no importaba, ya que la batería se había quedado al 15% por el frío. El GPS que su padre le había insistido en que llevara estaba en el campamento, inútil sobre su catre, porque había pensado que sería una rápida excursión por la tarde. «Estúpido», murmuró, con la voz ahogada por el aullido del viento. «Tan estúpido». La ventisca había surgido de la nada, o al menos de ningún lugar que hubiera pronosticado el servicio meteorológico. El pronóstico de esa mañana anunciaba nieve ligera, tal vez unos 2,5 centímetros. Esto era algo completamente diferente, una tormenta monstruosa que había convertido el sendero familiar en un paisaje extraño. Jake se ajustó la capucha y trató de volver sobre sus pasos, pero el viento ya había borrado sus huellas. Todas las direcciones parecían iguales, una pared blanca que parecía presionarlo con su peso físico. Buscó a tientas su brújula, con los dedos ya torpes por los guantes, y observó cómo la aguja se balanceaba violentamente antes de fijarse en el norte magnético. El campamento base estaba al sureste, a unos 3 kilómetros, pero 3 kilómetros podían ser 20 en estas condiciones. La voz de su abuelo le llegó desde un verano lejano. «El tiempo no se preocupa por tus planes, Jake. La madre naturaleza tiene su propio calendario y no acepta citas». El anciano estaba lleno de refranes como ese, la mayoría de ellos pronunciados mientras enseñaba a Jake cosas que sus amigos de la ciudad nunca aprenderían. Cómo leer las huellas de los animales en el barro, qué plantas se podían comer y cuáles te mataban, cómo encontrar agua cuando te perdías. Jake no había pensado en esas lecciones en años, apenas las había tolerado incluso entonces, más interesado en su teléfono que en las historias de su abuelo. Ahora, con el viento lanzándole cristales de hielo a la cara como agujas, esos recuerdos le parecían preciosos. «La primera regla cuando te pierdes», había dicho el abuelo Tom, haciendo una demostración con un palo en la tierra detrás de su cabaña. «Deja de moverte, siéntate, piensa». La mayoría de la gente muere porque entra en pánico y toma malas decisiones. Jake se obligó a dejar de caminar, aunque todos sus instintos le gritaban que siguiera moviéndose, que buscara refugio. Se agachó detrás de una roca, utilizándola para protegerse del viento, y también hizo inventario. Una botella de agua medio llena, barritas energéticas en su mochila, un pequeño botiquín de primeros auxilios, su cuchillo, el que su abuelo le había regalado por su 13 o cumpleaños, cerillas en un recipiente impermeable. No era mucho, pero tampoco nada. La temperatura estaba bajando rápidamente. Podía sentirlo a través de su chaqueta,
un frío escalofriante que parecía calarle hasta los huesos. Ya tenía los dedos de los pies entumecidos a pesar de sus botas de invierno. Sin refugio, no aguantaría toda la noche, y por el aspecto de la tormenta, iba a ser una noche larga. Si no puedes llegar a un refugio, construye uno. Otra de las lecciones de su abuelo: la naturaleza te da lo que necesitas, pero tienes que saber pedirlo. Jake miró a su alrededor con nuevos ojos, buscando cualquier cosa que pudiera usar. La roca detrás de la que se agachaba formaba parte de una formación rocosa más grande, creando una alcoba natural que le proporcionaba cierta protección contra el viento. No era suficiente, pero era un comienzo. Tenía que pensar a lo grande para construir algo que le mantuviera con vida. La nieve caía con tanta fuerza que ya se le estaba acumulando a su alrededor. Nieve húmeda y pesada, del tipo que se compacta bien. Su abuelo le había enseñado una vez cómo construir un refugio de nieve adecuado. No los patéticos fuertes de nieve que había hecho de niño, sino algo que realmente pudiera salvarle la vida. La nieve es el mejor aislante que existe, le había explicado el anciano. Construye paredes que te mantendrán caliente, incluso cuando afuera haya 40 grados bajo cero. Pero hay que hacerlo bien, o acabarás construyéndote una tumba. Las manos de Jake temblaban mientras empezaba a recoger nieve, y no solo por el frío. El peso de su situación empezaba a hacer mella en él. Sus padres pensaban que estaba en una excursión guiada de fin de semana con la supervisión adecuada. No tenían ni idea de que estaba solo allí, de que los otros niños de su grupo se habían ido a casa antes de tiempo, de que su guía había sufrido una intoxicación alimentaria y había cancelado la excursión. Le daba demasiada vergüenza admitir que él también quería irse, demasiado orgulloso para llamar a sus padres y pedirles que lo recogieran. Ese orgullo le parecía ridículo ahora, mientras apisonaba la nieve con las manos, que estaban perdiendo rápidamente la sensibilidad. El viento no daba señales de amainar, y la luz ya se estaba desvaneciendo del cielo. Tenía quizás 2 horas antes de que se hiciera completamente de noche y las temperaturas bajaran muy por debajo de cero. Era el momento de descubrir si las lecciones de su abuelo habían calado más de lo que pensaba. El aullido del viento había pasado de ser un silbido lejano a un rugido furioso que parecía sacudir los cimientos de la montaña. Marcus se apoyó contra la pared rocosa, exhalando bocanadas de aire que desaparecían al instante en el caos blanco y arremolinado. La visibilidad se había reducido a menos de 1 metro, y eso siendo generoso. La voz de su abuelo resonaba en su memoria, áspera y curtida como el cuero viejo. Cuando la naturaleza muestra los dientes, muchacho, no luches contra ella de frente. Encuentra sus puntos débiles y deslízate como el humo. La entrada de la cueva que había visto antes estaba en algún lugar a su derecha, pero en medio de esa tormenta de nieve, era como buscar una aguja en un pajar hecho de hielo y furia. Marcus se obligó a pensar metódicamente. Había estado siguiendo la pared rocosa cuando la vio por primera vez. Una hendidura oscura en el granito a la altura de los hombros. Apretó su mano enguantada contra la piedra y comenzó a moverse lateralmente, avanzando centímetro a centímetro. El frío se estaba volviendo insoportable, atravesando su chaqueta de invierno como si fuera de papel de seda. Sus pies comenzaban a perder sensibilidad a pesar de sus botas aislantes, y se le formaban cristales de hielo en las cejas y en la piel expuesta alrededor de la máscara facial. Cada pocos pasos tenía que detenerse y limpiar la nieve de sus gafas. Hay frío y luego hay frío mortal, le había dicho su abuelo durante una de sus acampadas invernales 3 años atrás. El frío mortal no se anuncia con trompetas. Se acerca sigilosamente, te da sueño, te hace querer sentarte un momento. Marcus reconoció el susurro seductor del que le había advertido su abuelo. Sentía las piernas pesadas y la idea de sentarse contra la pared rocosa y cerrar los ojos durante unos minutos le parecía casi razonable. Se mordió la lengua con fuerza, utilizando el dolor agudo para volver a estar alerta. El sabor metálico de la sangre se mezclaba con el aire frío y seco. De repente, su mano se encontró con el vacío. Con el corazón latiéndole con fuerza, Marcus exploró con cuidado la abertura con los dedos. Era estrecha, de unos 1,20 metros de ancho, pero sin duda se adentraba en la montaña. No podía saber desde allí qué profundidad tenía, pero cualquier refugio era mejor que enfrentarse a la furia de la tormenta. Se coló por la abertura y enseguida agradeció la reducción del viento. La cueva era poco profunda, solo se adentraba unos 2,5 metros, pero estaba seca y protegida por 3 lados. Y lo que era más importante,
La entrada daba en dirección contraria a la del viento predominante. Marcus dejó caer su mochila y sacó el teléfono. No había señal, como esperaba, pero la batería estaba al 63%. Lo puso en modo avión para ahorrar energía. La pálida luz de la pantalla reveló paredes de granito rugoso y un suelo cubierto por una fina capa de hojas viejas y escombros que habían sido arrastrados por el viento a lo largo de los años. La primera regla para sobrevivir en la naturaleza, murmuró, oyendo la voz de su abuelo mezclarse con la suya, es detener la hemorragia, en este caso la hemorragia de calor. Tenía que bloquear parcialmente la entrada de la cueva, lo suficiente para evitar que el viento convirtiera su refugio en un túnel de viento, pero no tanto como para quedarse atrapado o cortar el suministro de aire. Marcus se aventuró a salir, entrecerrando los ojos para protegerse de la ventisca, y comenzó a recoger piedras de la base del acantilado. El trabajo era brutal. Cada vez que salía se sentía como si le abofeteara un gigante helado, y sus manos se volvían torpes a pesar de los guantes. Pero poco a poco construyó un muro tosco en la mitad inferior de la entrada de la cueva, dejando la parte superior abierta para la ventilación y la salida. De vuelta en el interior, Marcus sacó su saco de dormir y lo extendió sobre la hojarasca. La diferencia de temperatura se notó inmediatamente. Seguía haciendo frío, pero ya no era el frío que calaba hasta los huesos y ponía en peligro la vida de la tormenta exterior. Revisó sus provisiones: una botella de agua medio vacía, 2 barritas energéticas, una bolsa de frutos secos y un termo con unas 2 tazas de café tibio que su madre le había insistido en que llevara. No era mucho para lo que se perfilaba como una larga espera. La tormenta no daba señales de amainar, más bien parecía intensificarse, con el viento exterior convirtiéndose en un aullido de ballena que hacía vibrar la pared de roca contra su espalda. Marcus había estado antes en tormentas de montaña, pero nunca en una como esta. Esta parecía primitiva, como si la propia montaña intentara sacudirlo para deshacerse de él. Sacó la pequeña radio de emergencia del bolsillo lateral de su mochila e intentó sintonizar las últimas noticias meteorológicas. Había sobre todo estática, pero captó fragmentos de una emisión de emergencia. Sistema de tormentas sin precedentes, vientos excesivos, todas las carreteras de montaña cerradas. No intente viajar. La radio crepitó y se apagó. Marcus se quedó mirando el silencioso dispositivo durante un largo rato y luego lo guardó con cuidado. Fuera lo que estuviera pasando, ahora estaba solo. Solo él, las lecciones medio olvidadas de su abuelo y lo que pudiera arañar de este hostil desierto. La verdadera prueba acababa de comenzar. El viento tenía ahora dientes y se colaba por cada hueco del improvisado refugio de Marcus con un hambre depredadora. Se pegó a la pared de la cueva y observó cómo su aliento se cristalizaba en el haz de luz de su linterna agonizante. El LED se estaba volviendo ámbar y sabía que tal vez le quedaba 1 hora de luz antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. La voz de su abuelo resonaba entre los aullidos de la tormenta. El fuego es vida, chico. Todo lo demás es solo ganar tiempo hasta que puedas hacer fuego. Marcus rebuscó en su mochila con los dedos entumecidos, catalogando sus recursos como le había enseñado el abuelo Joe durante aquellos viajes de acampada de verano que parecían haber tenido lugar hacía una eternidad. Una botella de agua medio vacía que ya empezaba a helarse, 3 barritas energéticas, su teléfono, un peso muerto sin señal, una navaja de bolsillo que sus padres no sabían que llevaba, y, enterrada en el fondo, envuelta en un viejo pañuelo, la varita del faraón que su abuelo le había dado 2 años antes de morir. Probablemente nunca la necesitarás, le había dicho el anciano, colocando la varilla de metal en la palma de la mano del Marcus de 12 años. Pero si la necesitas, te salvará la vida. Prométeme que siempre la llevarás contigo. Marcus lo había prometido, incluso cuando sus padres pusieron los ojos en blanco ante otro de los regalos paranoicos del abuelo Joe para la naturaleza. Ahora, sosteniendo el frío metal entre sus temblorosas manos, susurró un gracias a la tormenta. Pero tener herramientas para hacer fuego y hacer fuego eran 2 cosas completamente diferentes. El suelo de la cueva estaba húmedo y la mayoría de los escombros que había arrastrado al interior estaban demasiado mojados para prenderse. Marcus necesitaba yesca, algo seco y fibroso que captara la chispa más pequeña y la convirtiera en llama. Centró su atención en su propio equipo y, metódicamente,
Desgarró el forro interior del bolsillo de su chaqueta. El material sintético estaba seco y cuando lo raspó con el cuchillo, produjo finas hebras que parecían prometedoras entre sus dedos. De sus vaqueros, sacó hilos sueltos, creando un pequeño nido de posible leña. La varilla del faraón le resultaba extraña en sus manos heladas. Lo había practicado docenas de veces durante aquellos viajes de verano, pero nunca cuando su vida dependía realmente de ello. Nunca cuando sus dedos apenas respondían a sus órdenes. El primer golpe no produjo nada. El segundo produjo una débil chispa que se apagó antes de llegar a su nido de yesca. Paciencia, chico. Al fuego no le importa lo frío que estés o lo asustado que estés. Al fuego solo le importa que lo hagas bien. Marcus estabilizó su respiración, concentrándose en la mecánica. Golpea en ángulo pronunciado. Deja que las chispas caigan sobre la yesca. No las persigas. Al séptimo golpe, una chispa prendió, brillando como una pequeña estrella naranja en el nido de tela deshilachada. Se inclinó, respirando suavemente sobre la brasa, animándola a cobrar vida. La yesca ardió lentamente y de repente se encendió. Marcus tenía su fuego, pero mantenerlo vivo sería el verdadero reto. Lo alimentó con cuidado con las ramitas más secas que pudo encontrar, aumentando gradualmente el tamaño de los trozos. El humo le picaba en los ojos y le hacía toser, pero el calor era embriagador después de horas de frío brutal. Por primera vez desde que llegó la tormenta, Marcus sintió algo más que puro terror por la supervivencia. Sintió orgullo. El fuego lo cambió todo. La cueva pasó de ser una tumba a un refugio. La luz danzante hizo retroceder la opresiva oscuridad y el calor comenzó a devolverle la sensibilidad a sus extremidades. Ahora podía pensar con claridad, planificar más allá de los próximos minutos. Afuera, la ventisca rugía con renovada furia, como si la naturaleza hubiera percibido su pequeña victoria y se lo hubiera tomado como algo personal. El viento aullaba a través de la entrada de la cueva con tal violencia que amenazaba con robarle su preciado fuego. Con piedras y ramas, Marcus construyó un parabrisas, inclinándolo para proteger las llamas y permitir al mismo tiempo que circulase el aire. Una vez que el fuego se estabilizó, Marcus centró su atención en otras necesidades críticas. El agua se congelaría a esta temperatura, pero podía derretir la nieve. Tendría que racionar cuidadosamente la comida. 3 barritas energéticas para lo que podrían ser varios días. El refugio era adecuado por ahora, pero si la temperatura bajaba aún más, incluso el fuego podría no ser suficiente. Sacó su teléfono una vez más, con la esperanza de encontrar aunque fuera una sola barra de señal. Nada. La pantalla mostraba las 11:47 por PM y una batería al 38%. Sin energía para cargarlo, el teléfono estaría muerto para mañana por la noche. Su última conexión con el mundo exterior se reducía a un costoso pisapapeles. Marcus miró fijamente el fuego, dejando que su mente divagara hacia sus padres. Ya habrían llegado al albergue y habrían descubierto que él no estaba allí. Se movilizarían los equipos de búsqueda y rescate, pero nadie volaría con este tiempo. Estaba realmente solo. Darse cuenta de ello debería haberlo aterrorizado, pero, en cambio, Marcus sintió que algo inesperado se apoderaba de él como una pesada manta. La aceptación. Esa era ahora su realidad. Podía entrar en pánico o podía sobrevivir. Las lecciones de su abuelo lo habían mantenido con vida hasta ahora. Ahora tenía que confiar en que lo ayudarían a superar lo que fuera que viniera después. El fuego crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras que bailaban por las paredes de la cueva, como espíritus ancestrales que vigilaban la larga y brutal noche que se avecinaba. El viento le había engañado. Durante la última hora, Marcus se había convencido a sí mismo de que la tormenta estaba amainando. Los aullidos parecían menos violentos, la nieve menos implacable contra su refugio improvisado. Pero cuando miró a través de un hueco en su muro de nieve, la realidad le golpeó como un golpe físico. Si acaso, la ventisca se había intensificado. El mundo más allá de su pequeño santuario había desaparecido por completo. No había árboles, ni puntos de referencia, solo un vacío blanco infinito que parecía tragarse el sonido y la luz. Su refugio apenas aguantaba. La depresión que había excavado bajo el enorme abeto caído le proporcionaba una protección decente contra el viento, y la pared de bloques de nieve compacta que había construido utilizando las técnicas de su abuelo mantenía a raya lo peor de la tormenta. Pero el frío se filtraba por todas partes. Su ropa,
sus botas, sus barreras cuidadosamente construidas. Sus dedos ya se habían entumecido 2 veces, lo que le había obligado a detenerse y calentarlos contra su cuerpo. El fuego era su salvavidas, una pequeña llama que bailaba desafiante en el círculo de piedras que había construido. Alimentarlo requería una atención constante y una energía muy valiosa. Cada pocos minutos tenía que aventurarse fuera de su refugio para recoger más leña de las ramas caídas esparcidas alrededor del abeto. Cada viaje lo dejaba más agotado, más expuesto a los elementos que parecían decididos a acabar con él. Marcus se llevó las rodillas al pecho, tratando de conservar el calor corporal. La barrita proteica que había comido hacía una hora le había ayudado, pero el hambre ya volvía a atormentarlo. Su cuerpo quemaba calorías a un ritmo alarmante solo para mantenerse caliente. A este ritmo, sus escasas provisiones de comida durarían quizás un día más. Después de eso tendría que encontrar alternativas o enfrentarse al hambre. Esa idea le produjo un escalofrío más profundo que cualquier otro que pudiera producir el viento. Se obligó a pensar de forma práctica, como lo habría hecho el abuelo Joe. ¿De qué recursos disponía? ¿Qué podía mejorar? El refugio era funcional, pero no ideal. El fogón podía aislarse mejor, y tenía que pensar en el agua. Derretir la nieve requería combustible, y el combustible era limitado. Una repentina ráfaga de viento encontró un punto débil en su pared y envió una cascada de nieve a su pequeño espacio. Marcus se apresuró a reforzar la brecha, apisonando la nieve con sus propias manos hasta que sus dedos gritaron en protesta. El frío se estaba convirtiendo en algo más que una molestia. Se estaba volviendo peligroso. Podía sentir cómo bajaba la temperatura corporal y sus pensamientos se volvían lentos. Fue entonces cuando recordó otra cosa que su abuelo le había enseñado durante una de sus acampadas. Se habían visto sorprendidos por una tormenta inesperada y el abuelo Joe le había enseñado a crear un reflector de calor utilizando piedras y el lado reflectante de una manta de emergencia. Marcus no tenía una manta de emergencia, pero tenía algo casi igual de bueno: el poncho metálico de emergencia que llevaba en el bolsillo lateral de su mochila. Se había olvidado de él hasta ese momento, una prenda ligera que le había parecido inútil cuando la había metido en la mochila. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. Cada pieza de equipo tiene un propósito, Marcus. A veces solo hay que pensar de forma creativa cuál es ese propósito. Trabajando rápidamente antes de que el frío le restara más fuerzas, Marcus colocó piedras planas en semicírculo detrás de su hoguera. Estiró con cuidado el poncho entre 2 ramas robustas, creando una superficie reflectante que devolvería el calor hacia su refugio. La mejora fue inmediata. El calor que se había estado escapando hacia la tormenta ahora se redirigía, creando un sistema de calefacción más eficiente. Pero incluso mientras celebraba esta pequeña victoria, Marcus sabía que estaba librando una batalla perdida contra el tiempo y los elementos. La tormenta no daba señales de amainar y sus recursos eran limitados. Peor aún, la temperatura parecía bajar a medida que se acercaba la oscuridad. Lo notaba en el crujir de la nieve bajo sus pies, en el aire que le azotaba la piel expuesta. Tenía que pensar más allá de sobrevivir a la noche. Necesitaba un plan para mañana y para el día siguiente. El rescate parecía cada vez más improbable. La tormenta habría dejado en tierra a cualquier avión y los equipos de búsqueda por tierra serían inútiles en estas condiciones. Estaba realmente solo, atrapado en un desierto que se había cobrado la vida de experimentados excursionistas y alpinistas. Darse cuenta de ello debería haberlo aterrorizado. En cambio, despertó en él algo inesperado, una determinación sombría que lo sorprendió por su intensidad. No estaba preparado para morir. No estaba preparado para convertirse en otra historia con moralejas sobre excursionistas desprevenidos, atrapados en tormentas de montaña. Las lecciones de su abuelo lo habían mantenido con vida hasta ahora. Quizás, solo quizás, serían suficientes para ayudarlo a salir adelante. Marcus echó otra rama al fuego y observó cómo las llamas bailaban contra su reflector improvisado. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas pruebas para sus habilidades de supervivencia y su fortaleza mental. Pero esa noche estaba vivo, tenía suficiente calor y tenía refugio en las montañas rocosas canadienses durante una tormenta de nieve, lo que era una victoria. El viento continuaba su implacable asalto, pero Marcus ya no lo oía como una amenaza. Lo oía como un reto, uno que estaba decidido a afrontar. El agudo silbido de la silbato de emergencia
atravesó el aullido del viento como un cuchillo atraviesa la seda. 3 pitidos largos, pausa, 3 más. El abuelo de Jake le había enseñado ese patrón años atrás durante sus viajes de acampada. Señal internacional de socorro. La voz del anciano resonaba en su memoria. Pero no malgastes el aliento a menos que estés seguro de que hay alguien ahí fuera. Jake pegó la oreja a la pared cubierta de hielo de su refugio, esforzándose por escuchar alguna respuesta por encima de la furia implacable de la tormenta. Nada. Esperó 30 segundos y volvió a intentarlo, con los labios ya entumecidos por el frío metal. El agudo sonido del silbato parecía burlarse de él al ser engullido por la ventisca. Le temblaban las manos mientras guardaba el silbato en el interior de su chaqueta. El temblor ya no se debía solo al frío, aunque la temperatura había bajado aún más al acercarse la noche. El miedo lo atormentaba con creciente intensidad. El refugio que horas antes parecía tan prometedor, ahora se sentía como una tumba de nieve compacta y desesperación. El fuego se había apagado de nuevo. Jake miró los restos ennegrecidos de sus últimas ramitas y calculó que tal vez tenía suficiente leña seca para 2 intentos más. 3, si era extremadamente cuidadoso. Después de eso estaría jugando con madera húmeda y corteza, suponiendo que pudiera encontrar más combustible en este infierno blanco. Piensa como el abuelo, se dijo a sí mismo, obligando a su mente acelerada a ralentizarse. ¿Qué haría él? La respuesta llegó con sorprendente claridad. Su abuelo no se quedaría allí sentado consumiendo recursos y esperanza. Se prepararía para el largo camino, tomando decisiones difíciles sobre las prioridades para la supervivencia. Jake sacó su teléfono y activó la linterna, haciendo una mueca al ver el indicador de batería, que marcaba un 43% restante. A este ritmo, perdería su única fuente de luz fiable en cuestión de horas. Pero necesitaba ver con qué contaba. Jake hizo un inventario metódico de sus provisiones a la pálida luz del plomo. Media barrita de cereales, aplastada pero comestible. Una pequeña botella de agua, ahora llena de cristales de hielo. Su kit de emergencia contenía una manta isotérmica que crujía como papel de aluminio, cerillas impermeables y una pequeña multiherramienta que su padre le había insistido en que llevara. La mochila también contenía sus libros escolares, inútiles para la supervivencia, pero potencialmente valiosos como combustible o aislante. Lo más importante es que encontró algo que había olvidado. Un pequeño envase de vaselina de su botiquín de primeros auxilios. La voz del abuelo volvió a surgir, tan clara como si el anciano estuviera sentado a su lado. Las bolas de algodón y la vaselina son excelentes para encender fuego, Jake. Queman, son calientes y duran mucho, incluso cuando todo lo demás está empapado. La esperanza brilló en su pecho. No tenía bolas de algodón, pero las páginas de su cuaderno servirían. Jake arrancó con cuidado varias hojas y comenzó a untar la vaselina en el papel, creando iniciadores de fuego improvisados que deberían arder a pesar de la humedad. Mientras trabajaba, el viento exterior se intensificó hasta convertirse en un chillido que hacía que las paredes de su refugio crujieran de forma inquietante. La nieve se colaba por huecos que no había notado antes, cubriendo sus provisiones con un fino polvo. La temperatura dentro de su refugio estaba bajando rápidamente. Pronto, no importaría si tenía fuego, necesitaría más aislamiento o correría el riesgo de sufrir hipotermia. Jake tomó una decisión. Trabajando rápidamente, comenzó a desmantelar el interior de su refugio, excavando un espacio más pequeño que fuera más fácil de calentar. Apretó la nieve excavada contra las paredes, haciéndolas más gruesas y aisladas. Su libro de texto de geografía se convirtió en una alfombra. Sus apuntes de historia fueron cuidadosamente preparados como yesca. El trabajo lo mantuvo caliente, pero también agotó sus reservas de energía, ya de por sí escasas. Cuando terminó de reestructurar su refugio, su respiración era entrecortada y creaba pequeñas nubes en el aire gélido. Cada respiración le quemaba los pulmones y sus dedos habían pasado de estar fríos a entumecidos y completamente insensibles. Reconoció la primera etapa de la hipotermia con frialdad clínica. Temblores, pérdida del control motor fino, confusión leve. Ese conocimiento era a la vez reconfortante y aterrador. Al menos aún podía pensar con suficiente claridad como para reconocer su estado. Jake encendió una de sus preciadas cerillas impermeables y la acercó a su encendedor de vaselina. La llama se encendió inmediatamente, ardiendo con un brillo amarillo constante
que parecía increíblemente intenso en su pequeño refugio. La alimentó con cuidado con papel de cuaderno y virutas de lápiz, cuidándola hasta que pudo añadir trozos de madera un poco más grandes. El fuego lo transformó todo. El calor comenzó a irradiarse hacia afuera, y Jake se colocó en posición para capturar cada pedacito de calor. Se envolvió la manta isotérmica alrededor de los hombros como una capa, creando una barrera reflectante que ayudaba a atrapar el calor contra su cuerpo. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, Jake se permitió creer que podría sobrevivir a la noche. El refugio era más pequeño, pero más eficiente. El fuego era estable. Tenía suficiente combustible para varias horas, tal vez más si tenía cuidado. Afuera, la ventisca continuaba su asalto con furia indefinida, pero dentro de su pequeño refugio, Jake había creado un espacio relativamente seguro. Sacó la brújula de su abuelo y la estudió a la luz del fuego, planeando sus próximos movimientos. Cuando la tormenta amainara, necesitaría saber qué dirección le llevaría de vuelta a la civilización. La verdadera prueba acababa de comenzar. El viento había cambiado. Marcus lo sintió en sus huesos antes de que su mente consciente registrara el cambio. Una sutil alteración en el tono que le hizo sentir un miedo primitivo en el estómago. Pegó la oreja a la pared de nieve de su refugio, escuchando cómo la orquesta de la naturaleza se preparaba para una sinfonía más violenta. A través del pequeño agujero de observación que había tallado a la altura de los ojos, el mundo exterior se había transformado en algo extraño. Lo que antes era simplemente brutal, ahora se estaba convirtiendo en apocalíptico. La nieve ya no caía. Se movía horizontalmente en capas tan densas que parecían sólidas, como metal blanco forjado por un martillo invisible. La voz de su abuelo resonó desde algún rincón polvoriento de su memoria. La tormenta tiene etapas, muchacho, como la fiebre. Primero susurra, luego habla, luego grita. Cuando empiece a gritar, más vale que tengas tu casa en orden. La ventisca comenzaba a gritar. Marcus hizo inventario de sus recursos con precisión metódica, tal y como el abuelo Joe le había enseñado a contar las municiones durante sus excursiones de caza. El kit de emergencia dio resultados decepcionantes. 3 barritas energéticas, convertidas en ladrillos helados, una botella de agua medio vacía que ahora contenía aguanieve, cerillas impermeables que valían su peso en oro, y la pequeña manta de emergencia que probablemente le había salvado la vida durante la primera noche. Pero fue lo que él había construido lo que le dio esperanza. El refugio era más que ingeniería de supervivencia. Era arquitectura nacida de la desesperación y el conocimiento ancestral. Utilizando técnicas que había absorbido durante innumerables horas al lado de su abuelo, había construido algo que podía resistir lo que se avecinaba. La base era un entramado de ramas de pino entrelazadas, con tiras arrancadas de su camisa de repuesto y aseguradas con nudos que su abuelo le había enseñado junto a las fogatas que ahora parecían sueños. Sobre este armazón había colocado capas de nieve, siguiendo patrones precisos, apisonando cada puñado con una presión específica, creando paredes que eran a la vez resistentes y aislantes. La genialidad estaba en los detalles que Joe le había inculcado. La ligera curva hacia adentro que distribuía el peso, los huecos de aire que atrapaban el calor y evitaban el derrumbe, el túnel de entrada que se inclinaba hacia abajo para evitar que se escapara el calor. Marcus incluso había tallado agujeros de ventilación con un palo afilado, lo suficientemente pequeños como para conservar el calor, pero lo suficientemente grandes como para evitar la acumulación de dióxido de carbono. Pero la intensificación de la tormenta exigía más. Trabajando a ciegas en el estrecho espacio, Marcus comenzó a reforzar los puntos críticos de tensión. Había recuperado alambre de las fijaciones dañadas de su tabla de snowboard y lo estaba utilizando para atar ramas de apoyo adicionales en su sitio. Sus manos se movían con sorprendente eficiencia, a pesar del frío, guiadas por la memoria muscular que le había inculcado su abuelo, hasta que se convirtieron en un acto instintivo. El sonido del exterior se estaba volviendo inhumano, como una ballena banshee que parecía provenir de la propia tierra. Marcus podía sentir cómo su refugio temblaba, poniendo a prueba los límites de su construcción. La nieve comenzaba a acumularse contra las paredes exteriores a un ritmo alarmante, y se dio cuenta con claridad cristalina de que estaba en una carrera contra el entierro. Comenzó a excavar.
Utilizando una pala improvisada hecha con un trozo plano de una tabla de snowboard, Marcus excavó una cámara secundaria adyacente a su refugio principal. No se trataba solo de una ampliación, sino de un seguro. Si la estructura principal fallaba, tendría un respaldo. Si la nieve bloqueaba su entrada principal, tendría una vía de escape. Si necesitaba almacenar suministros lejos del calor de su cuerpo, tendría un refugio. El esfuerzo físico lo calentaba, pero también agotaba su preciada energía. Marcus se obligó a trabajar por intervalo. 15 minutos de excavación seguidos de 5 minutos de descanso, durante los cuales consumía pequeñas porciones de una barrita energética y evaluaba su progreso. La rutina le mantenía concentrado y evitaba el pánico que acechaba en los confines de su conciencia como un animal hambriento. Mientras trabajaba, fragmentos de las historias de su abuelo afloraban sin que él lo deseara. Relatos de mineros atrapados en avalanchas que excavaron elaboradas ciudades subterráneas antes de que llegara el rescate. Relatos de técnicas de supervivencia de los nativos americanos que permitían a las personas vivir bajo la nieve durante semanas. Historias que Marcus había escuchado a medias mientras pensaba en videojuegos y en la escuela, y que ahora se revelaban como la preciosa herencia que siempre habían sido. La furia de la tormenta alcanzó su punto álgido cerca de lo que él calculaba que era medianoche. Aunque el tiempo se había convertido en un concepto fluido, el refugio gemía y se movía a su alrededor como un ser vivo. La nieve se compactaba y se asentaba mientras la presión del viento fluctuaba violentamente. Marcus permaneció completamente inmóvil durante los peores momentos, escuchando cómo sus construcciones dialogaban con la tormenta, listo para evacuar a su cámara de reserva si fuera necesario. Pero la ingeniería aguantó. Cuando la crisis inmediata pasó y el viento amainó momentáneamente a niveles simplemente catastróficos, Marcus se permitió un momento de sombría satisfacción. Había construido algo extraordinario en condiciones imposibles. Más que eso, había accedido a un conocimiento que ni siquiera sabía que poseía, sacando partido de un pozo que su abuelo había tardado años en llenar. Afuera, la ventisca seguía azotando la montaña. Pero Marcus ya no se limitaba a soportarla. Estaba contraatacando con la sabiduría acumulada de generaciones, transformando la supervivencia de una resistencia pasiva en un desafío activo. Se estaba convirtiendo en algo que la tormenta no podía romper. El viento aullante se había convertido en un compañero constante, su voz subiendo y bajando como una antigua canción de las montañas. Jake se adentró más en la cueva de nieve, sintiendo cómo las paredes a su alrededor vibraban con cada ráfaga que golpeaba la cresta. Su refugio improvisado había aguantado toda la noche, pero la mañana no trajo ningún alivio, solo la constatación de que la tormenta se había intensificado más allá de lo que había imaginado. Le temblaban las manos mientras revisaba sus provisiones. Las barritas de cereales casi se habían acabado, reducidas a migajas en el fondo de su mochila. Las botellas de agua se habían congelado a pesar de sus esfuerzos por mantenerlas calientes contra su cuerpo, pero lo que más le preocupaba era el frío que se filtraba a través de sus botas. Apenas podía sentir los dedos de los pies, y cuando los flexionaba, un dolor agudo como agujas le recorría las piernas. «Piensa, Jake, ¿qué haría el abuelo?» Las palabras salieron en un susurro, apenas audible por encima de la furia de la tormenta. Cerró los ojos e intentó recordar aquellos viajes de acampada de hacía tanto tiempo. La voz ronca que compartía sabiduría alrededor de las crepitantes hogueras. El frío no es tu enemigo, chico. El pánico sí lo es. El frío solo quiere respeto. Dáselo y podrás lidiar con él. Jake se obligó a calmarse, a observar en lugar de reaccionar. La cueva de nieve funcionaba. La temperatura interior rondaba justo por debajo de cero, lo suficientemente cálida como para evitar la hipotermia si se mantenía activo, pero necesitaba calor y lo necesitaba pronto. Su cuerpo estaba quemando calorías a un ritmo alarmante solo para mantenerse caliente. Recordó otra cosa, una historia que le había contado su abuelo sobre los cazadores inuit que generaban calor corporal mediante ejercicios controlados. Jake comenzó con pequeños movimientos, apretando y aflojando los puños, rotando los tobillos, flexionando los músculos del tronco. Los movimientos hicieron que el calor recorriera sus extremidades y, por primera vez desde el amanecer, sintió una chispa de esperanza. Pero la esperanza por sí sola no le permitiría pasar otra noche. Necesitaba mejorar su refugio
y eso significaba aventurarse de nuevo en la tormenta. Jake se ajustó la capucha y gateó hacia la entrada. En cuanto salió, el viento le golpeó como un puñetazo, metiéndole nieve por todos los huecos de la ropa. La visibilidad era prácticamente nula. Apenas podía distinguir las formas oscuras de los árboles de hoja perenne a pocos metros de distancia. El mundo se había convertido en un vacío blanco, borrando todos los puntos de referencia. Moviéndose con cuidado, comenzó a reunir materiales. Las lecciones de su abuelo le vinieron a la mente. Ramas de pino para aislar, rocas para retener el calor, madera seca de la parte inferior protegida de los troncos caídos. Cada salida le dejaba sin aliento y entumecido, pero se obligó a continuar, sabiendo que prepararse ahora significaba sobrevivir más tarde. Mientras trabajaba, Jake notó algo que le heló la sangre. Los patrones del viento estaban cambiando, volviéndose más erráticos. La nieve se acumulaba más rápido que antes. Ya comenzaba a acumularse contra la entrada de su refugio. Esto ya no era solo una tormenta, era una ventisca a gran escala, de las que pueden enterrar laderas enteras de montañas. Necesitaba fuego, pero encenderlo en estas condiciones parecía imposible. Cada cerilla era preciosa, y el viento apagaría cualquier llama antes de que pudiera prenderse. Entonces recordó el encendedor de emergencia que llevaba en la mochila, un pequeño tubo metálico lleno de algodón empapado en petróleo. El abuelo había insistido en que lo llevara, llamándolo un seguro contra la estupidez. Trabajando con los dedos entumecidos, Jake excavó un pequeño hueco en la pared trasera de su cueva, creando un efecto chimenea que aspiraría el humo hacia arriba y hacia afuera. Colocó la yesca más seca que pudo encontrar y la protegió con su cuerpo mientras encendía el encendedor. El algodón se prendió inmediatamente y por un momento pensó que la llama se apagaría, pero entonces la leña comenzó a arder y de repente tuvo fuego. El calor era embriagador. Jake alimentó la pequeña llama con cuidado, añadiendo trozos más grandes a medida que se hacía más fuerte. La cueva comenzó a calentarse y pudo sentir cómo le volvía la sensibilidad a las extremidades. Pero lo más importante era que la nieve derretida de las paredes de la cueva le proporcionaba el agua que tanto necesitaba. Con el paso de las horas, Jake se acostumbró a una rutina: cuidar el fuego, derretir nieve para obtener agua, hacer ejercicio para mantener la circulación, comprobar la integridad del refugio. Era un trabajo metódico que mantenía ocupados tanto su cuerpo como su mente, evitando la desesperación que acechaba en los confines de su conciencia. Pero cuando cayó la noche en su segunda noche en las montañas, Jake no pudo evitar la sensación de que estaba librando una batalla perdida. La tormenta no daba señales de amainar y sus escasas provisiones de comida estaban casi agotadas. Incluso con el fuego, el frío era una presencia constante que le restaba fuerzas con cada hora que pasaba. Miró fijamente las llamas y vio el rostro curtido de su abuelo en la luz danzante. El anciano había sobrevivido a cosas peores que esto. Había vivido verdaderas penurias en las que la supervivencia significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si Jake quería salir adelante, tendría que buscar en lo más profundo de sí mismo para encontrar reservas de fuerza que no sabía que poseía. El viento aullaba su antigua canción y Jake lo escuchaba, sin oír ya ninguna amenaza en su voz. El mañana traería nuevos retos, pero esa noche tenía fuego. El viento se había convertido en un ser vivo, aullando con tal ferocidad que Marcus podía sentir cómo intentaba destrozar su refugio, incluso a través de las gruesas paredes que había construido. Los cristales de hielo se colaban por los microscópicos huecos, creando pequeños tornados de nieve dentro de su refugio. Se acurrucó más en su saco de dormir, presionando contra la pared trasera, donde el calor residual de su cuerpo había creado un espacio ligeramente menos gélido. Su vela se había consumido por completo hacía horas, dejándolo en absoluta oscuridad. El frío ya no era solo incómodo, se estaba volviendo peligroso. Podía sentir cómo bajaba su temperatura corporal a pesar de las capas de ropa, y sus dedos se habían entumecido dentro de los guantes. Cuando intentaba flexionarlos, el movimiento le resultaba distante y torpe. Piensa Marcus, ¿qué haría el abuelo? La voz del anciano parecía susurrar a través del rugido de la tormenta. El calor sube. Chico, utiliza lo que te da la tierra. Marcus se obligó a moverse, sabiendo que quedarse quieto significaba rendirse a la hipotermia. Se arrastró hasta la parte delantera de su refugio y comenzó a excavar hacia abajo a través del suelo, con movimientos torpes,
pero decididos. La nieve debajo era más compacta, más antigua, y a medida que excavaba más profundamente, notó algo crucial: la diferencia de temperatura. A 1 metro de profundidad, la nieve se sentía menos fría contra su mano desnuda. La tierra debajo estaba aislada por capas de nieve acumulada de tormentas anteriores, protegida de la peor temperatura de la superficie. Su abuelo le había hablado una vez de las cuevas de nieve en Alaska, donde los mineros excavaban para encontrar la capa térmica. Trabajando solo por intuición, Marcus excavó una depresión en el suelo de su refugio, creando un sumidero frío donde el aire más pesado y frío podía asentarse mientras él descansaba en el espacio ligeramente más cálido de arriba. Era una cuestión de grados, tal vez 5 o 10 dexi más cálidos, pero esos grados podían significar la diferencia entre sobrevivir hasta la mañana siguiente y no sobrevivir en absoluto. Mientras trabajaba, su mente divagaba para mantenerse concentrado en algo que no fuera el frío. Pensó en la voz de su padre al teléfono 3 días antes, preguntándole por sus notas y recordándole que tuviera cuidado en la montaña. De verdad, solo habían pasado 3 días. Le parecía que habían pasado semanas desde la última vez que había hablado con otro ser humano. La tormenta no daba señales de amainar. Más bien parecía intensificarse a través de las paredes de su refugio. Podía oír los árboles crujir bajo el peso del hielo y el viento. Troncos enormes que habían permanecido en pie durante décadas, cediendo de repente con sonidos similares a disparos. Cada crujido le hacía estremecerse, preguntándose si alguno podría caer sobre su refugio. El estómago le retorcía el hambre, un agudo recordatorio de que había comido su última barrita energética esa mañana. La granola se había acabado. Incluso las raciones de emergencia de su mochila se habían agotado. Tenía agua al derretir la nieve con el calor de su cuerpo, pero el agua sin calorías solo le mantendría durante un tiempo. Marcus recordó que su abuelo le había hablado de cazar conejos en invierno, de colocar trampas y leer huellas en la nieve. Pero con esta tormenta, ningún animal se movería. Todo lo que tenía sentido estaba agazapado, esperando a que pasara el mal tiempo. Estaba solo hasta que la ventisca se agotara. El viento cambió de dirección de repente y sintió una nueva ráfaga golpear el lateral de su refugio. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que la estructura comenzaba a ceder por un lado. La había construido bien, pero 3 días de viento constante y acumulación de nieve estaban poniendo a prueba sus límites. A pesar de su agotamiento, Marcus se movió rápidamente y reforzó la pared que se hundía desde el interior con sus bastones de trekking, y luego apisonó más nieve alrededor de los puntos débiles del exterior. Sus movimientos se estaban volviendo más lentos, su coordinación menos precisa. El frío ganaba grado a grado. De vuelta en su refugio, acurrucado en su improvisada depresión térmica, Marcus se enfrentó a la dura realidad de que tal vez no sobreviviría otra noche. El frío era implacable y las reservas de su cuerpo estaban casi agotadas. Su temperatura corporal estaba bajando y podía sentir los primeros síntomas de la hipotermia, la confusión, la somnolencia que prometía un sueño tranquilo del que tal vez nunca despertaría. Pero algo en él se negaba a rendirse. Tal vez fuera la terquedad de su abuelo, heredada a través de la sangre y las historias. Tal vez fuera la simple determinación animal de ver otro amanecer. Fuera lo que fuera, Marcus se obligó a mantenerse alerta, a seguir moviendo sus extremidades, a mantener su mente activa. Empezó a recitar todo lo que podía recordar: letras de canciones, argumentos de película, la tabla periódica de la clase de química, cualquier cosa que mantuviera su cerebro en funcionamiento, que combatiera la seductora atracción del sueño hipotérmico. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia prehistórica, pero dentro de su pequeño refugio, un chico de 16 años libraba su propia batalla contra la oscuridad y el frío, recurriendo a reservas de fuerza que no sabía que poseía. La noche se extendía como una eternidad, y Marcus se dispuso a luchar cada hora, cada minuto, hasta el amanecer. La tormenta llevaba 36 horas arreciando cuando Marcus se dio cuenta de que su refugio estaba fallando. Se había formado hielo a lo largo de las paredes interiores, a pesar del fogón que había cavado en el centro, y el viento constante había hecho surcos en los bloques de nieve que había apilado con tanto cuidado. Peor aún, el calor de su cuerpo no era suficiente para mantener el delicado equilibrio entre el calor y la integridad estructural. El techo se hundía de forma inquietante,
amenazando con derrumbarse y enterrarlo vivo. La voz de su abuelo resonaba entre el aullido del viento. Cuando la naturaleza te da limones, chico, no hagas limonada. Usa el ácido para limpiar tus heridas y plantar las semillas para el mañana. Marcus se arrastró hacia el túnel de entrada, con movimientos lentos por el frío que se le había metido en los huesos. El saco de dormir se arrastraba detrás de él, pesado por la humedad acumulada que se congelaría si dejaba de moverse. Afuera, la ventisca lo golpeaba como un golpe físico. Los cristales de nieve eran afilados como agujas contra sus mejillas expuestas, pero ya no buscaba comodidad. Buscaba materiales. El bosque que rodeaba su refugio se había transformado en un paisaje extraño de montículos esculpidos y formaciones de hielo talladas por el viento. Los árboles se doblaban en ángulos imposibles, con las ramas recubiertas de capas de nieve helada que tintineaban como campanas de viento hechas de hueso. Marcus avanzaba por la nieve que le llegaba hasta las rodillas, siguiendo una lección medio olvidada sobre cómo interpretar el paisaje durante las tormentas. El abuelo Jack le había enseñado que las ventiscas creaban su propia geografía, redistribuyendo materiales y energía en patrones que podían ser aprovechados por alguien que supiera cómo observarlos. El anciano lo llamaba montar el aliento del dragón, usar la propia fuerza de la tormenta contra sí misma. Marcus encontró lo que buscaba en una depresión natural, donde el viento había esculpido un remanso de relativa calma. Allí, la nieve se había comprimido en capas densas, casi como hormigón, mientras que los troncos caídos habían quedado limpios y pulidos por la abrasión constante de las partículas de hielo. Materiales de construcción perfectos proporcionados por la propia tormenta. Trabajando en intervalos de 20 minutos para evitar la congelación, comenzó a construir algo que su abuelo solo había descrito en sus historias, un refugio en espiral que canalizaría la energía del viento en lugar de combatirla. El diseño era antiguo, supuestamente aprendido de los ancianos Inuit durante las expediciones de Jack al norte, y Marcus nunca había entendido completamente los principios hasta ahora. La base requería un corte preciso de los bloques de nieve comprimida, cada pieza en ángulo, para dirigir el flujo de aire en un patrón específico. Sus manos habían perdido casi toda la sensibilidad hacía horas, pero la memoria muscular guiaba la hoja de su improvisado cuchillo de nieve. Una pieza plana de metal arrancada del armazón de su tienda de campaña destruida. La sangre de numerosos pequeños cortes se había congelado en forma de rayas oscuras en sus palmas, pero no podía permitirse detenerse. A medida que las paredes se elevaban en su espiral calculada, algo extraordinario comenzó a suceder. El viento chirriante que había amenazado con destrozarlo ahora parecía fluir alrededor y por encima de la estructura, creando una zona de amortiguación de aire relativamente tranquilo. El refugio se estaba calentando a medida que crecía en altura, desafiando todos los instintos de Marcus sobre cómo debían funcionar los edificios. La parte más difícil llegó con el techo. En lugar de una cúpula tradicional, el diseño en espiral requería una cubierta retorcida que completara el efecto de canalización del viento. Utilizando los troncos pulidos como armazón, Marcus tuvo que entrelazar tiras de corteza, ramas de pino e incluso trozos de su propia ropa rasgada para crear una superficie que retuviera la nieve y permitiera que el aire fluyera con patrones controlados con precisión. Sus movimientos se habían vuelto mecánicos, impulsados por una extraña claridad que atravesaba el agotamiento y el frío. Cada colocación era importante. Cada ángulo tenía que ser exacto. Un solo error derrumbaría todo el sistema y lo dejaría expuesto a toda la furia de la tormenta. Sin materiales para otro intento, la pieza final, una piedra angular retorcida que completaría la espiral, casi lo derrumba. Sus dedos se negaban a cooperar, dejando caer una y otra vez el pesado bloque de nieve mientras las ráfagas de viento intentaban arrancarlo de sus manos. En el séptimo intento, cuando la oscuridad comenzaba a caer en el segundo día, sintió que el bloque se deslizaba en su lugar con un satisfactorio clic que más sintió que oyó. Dentro del refugio terminado, el silencio descendió como una presencia física. El cambio fue tan drástico que Marcus pensó inicialmente que se había quedado sordo, pero poco a poco se dio cuenta de que había sonidos sutiles, su propia respiración entrecortada, el lejano gemido del viento que pasaba por encima y, lo más extraño de todo, un zumbido armónico grave que parecía emanar de las propias paredes. El refugio cantaba. El aire se movía a través de la estructura en espiral,
en corrientes cuidadosamente controladas, creando un sistema de ventilación natural que mantenía el flujo de oxígeno fresco y evitaba la pérdida de calor. Las paredes, ahora parte de un sistema aerodinámico unificado, se habían estabilizado en algo más fuerte que la suma de sus partes. Marcus se derrumbó sobre el saco de dormir que había arrastrado al interior, y su cuerpo finalmente se permitió reconocer la verdadera profundidad de su agotamiento. Pero, por primera vez desde que comenzó la tormenta, no temblaba. El aliento del dragón se había convertido en su aliado. El viento había encontrado todos los huecos de su refugio, convirtiendo lo que debería haber sido un refugio en una cámara de tortura de dedos fríos que buscaban calor. El cuerpo de Jake temblaba tan violentamente que apenas podía sostener el pequeño trozo de corteza de abedul mientras intentaba atrapar la chispa de su varita de faraón. El fuego se había apagado hacía horas y con él, su esperanza se desvanecía rápidamente. La voz de su abuelo parecía susurrar a través de la tormenta aullante. El fuego es vida, muchacho. Todo lo demás es solo un retraso. La chispa prendió, un pequeño resplandor naranja en el interminable infierno blanco que lo rodeaba. Jake la cubrió con las manos y la alimentó con la mejor yesca que pudo encontrar en sus menguantes provisiones. La llama creció, vacilante, pero decidida, y él añadió con cuidado trozos más grandes de leña. El calor en su rostro le parecía una salvación, pero incluso cuando el fuego volvió a crepitar, Jake supo que estaba perdiendo la guerra. El refugio que ayer le había parecido tan ingenioso estaba fallando. La nieve se había acumulado contra la pared de Barlovento y la estructura inclinada comenzaba a ceder bajo el peso. Peor aún, su cuerpo lo estaba traicionando. Sus dedos se movían con lentitud, sus pensamientos fluían lentamente y en 2 ocasiones se había sorprendido a sí mismo, a punto de quedarse dormido mientras estaba sentado erguido. Tenía que hacer algo radical. Jake miró fijamente las llamas y recordó la historia de su abuelo sobre el invierno de 1962, cuando una tormenta de nieve tardía le había sorprendido a 40 millas de la ciudad más cercana. A veces, chico, no puedes simplemente sobrevivir a lo que la naturaleza te lanza. A veces tienes que construir algo que te permita defenderse. La idea daba vueltas en la mente de Jake mientras examinaba sus provisiones. Su refugio era defensivo, diseñado para protegerse de la tormenta. Pero, ¿y si construía algo que pudiera combatir activamente el viento y el frío? La idea que se le ocurrió era tan audaz que podría haber sido una locura o una genialidad. Jake comenzó a desmontar parte de su refugio, trabajando metódicamente a pesar de su agotamiento. Reposicionó las ramas más grandes para crear un túnel de viento que canalizara la furia de la tormenta en lugar de simplemente resistirla. Utilizando su manta de emergencia como reflector, construyó una serie de deflectores que redirigirían el flujo de aire y crearían un efecto Venturi. La física era sencilla en teoría, pero su ejecución era una pesadilla. Mientras trabajaba, la tormenta parecía sentir su desafío y redobló su embate. La nieve azotaba horizontalmente el aire. Cada copo era un pequeño misil que buscaba la piel expuesta. Sus manos desnudas, necesarias para el delicado trabajo de atar las ramas con cuerda, comenzaron a perder completamente la sensibilidad. Pero algo estaba sucediendo. El refugio modificado comenzó a cantar cuando el viento pasó a través de los canales que había creado, y la diferencia de temperatura estaba creando exactamente lo que esperaba. Una zona de baja presión que atraía el aire caliente de su fuego hacia el interior de la estructura, al tiempo que expulsaba el aire frío de manera eficiente. Jake añadió su elemento más ambicioso, una chimenea térmica construida con secciones superpuestas de corteza de abedul, selladas con resina de pino, que había calentado sobre el fuego. La chimenea crearía un efecto de chimenea, aspirando el aire caliente hacia arriba y a través del refugio, mientras mantenía una capa de aire cálido y quieto a nivel del suelo, donde más lo necesitaba. A medida que el sistema se iba completando, Jake sintió el primer indicio de calor real que había experimentado en horas. No solo el calor radiante del fuego, sino el verdadero calor ambiental que circulaba por su espacio. El refugio se había convertido en algo sin precedentes, un sistema de calefacción que utilizaba la propia energía de la tormenta en su contra. Pero su triunfo duró poco. Cuando se dispuso a descansar, un fuerte crujido resonó en el bosque. Una de sus ramas principales de soporte
debilitada por la tensión constante del viento y el peso de la nieve acumulada, estaba empezando a fallar. Si cedía por completo, toda la estructura se derrumbaría y, en su estado de debilidad, quizá no tendría fuerzas para reconstruirla. Jake cogió su hacha y se aventuró en la tormenta para buscar madera de repuesto. El frío lo golpeó como un golpe físico, haciéndolo caer de rodillas. El mundo más allá de su refugio era un vacío blanco, donde arriba y abajo perdían su significado. Apenas podía ver un metro en cualquier dirección. Moviéndose por el tacto y el instinto, localizó un pino muerto que le proporcionaría el apoyo que necesitaba. Pero cuando empezó a cortar, cada golpe del hacha enviaba ondas de choque a sus brazos agotados. Sus movimientos se volvieron cada vez más erráticos y 2 veces estuvo a punto de golpearse la propia pierna. Cuando finalmente arrastró la madera hasta su refugio, Jake descubrió que su sistema térmico había funcionado casi demasiado bien en su ausencia. El fuego había ardido con fuerza y rapidez, consumiendo gran parte del combustible que le quedaba. Se enfrentaba a una terrible elección: alimentar el fuego y mantener su sistema de calefacción, pero arriesgarse a quedarse sin combustible por completo, o apagar el fuego a largo plazo y aceptar que su temperatura corporal seguiría bajando. A través del rugido de la tormenta, podría jurar que volvió a oír la voz de su abuelo, pero esta vez las palabras no eran claras. Se perdían en el viento que parecía decidido a arrasar con todo lo que había construido, todo lo que había aprendido, todo lo que era. Jake tomó una decisión y comenzó a avivar el fuego. El viento había sido su enemigo durante tanto tiempo que, cuando finalmente comenzó a amainar, Marcus casi no se fiaba del cambio. Permaneció inmóvil en su refugio de nieve, escuchando el cambio gradual de la furia aullante que había dominado los últimos 2 días a algo más tranquilo, más manejable. La ventisca no había terminado, pero estaba debilitándose. Su cuerpo gritaba de dolor cuando cambiaba de posición. Todos los músculos le dolían por la tensión constante de luchar contra el frío y el miedo. El té de agujas de pino había ayudado, pero la deshidratación y el hambre estaban pasando factura. Había racionado sus últimas barritas energéticas, guardando migajas para cuando los temblores se volvieran insoportables. Ahora esas migajas se habían acabado. A través de la pequeña abertura que había mantenido para ventilar, se filtraba una luz pálida. No era el brillo artificial de la nieve reflejando las partículas impulsadas por el viento, sino la luz del día, el amanecer del tercer día. Marcus se obligó a moverse, flexionando los dedos de las manos y los pies que se habían entumecido durante la noche. Las técnicas de conservación del calor corporal que le había enseñado su abuelo eran la única razón por la que aún conservaba todos sus dedos. Había mantenido el calor corporal tensando y relajando grupos de músculos de forma secuencial, una meditación de supervivencia que se había vuelto tan automática como respirar. El silencio exterior era relativo. El viento seguía moviéndose entre los árboles, pero sin la intensidad violenta que había hecho imposible cualquier movimiento fuera de su refugio. Podía oír cómo crujían las ramas bajo el peso de la nieve, el lejano crujir de la madera sometida a una tensión superior a su límite. Comida. Ese pensamiento lo dominaba todo ahora. Su cuerpo había estado quemando calorías a un ritmo insostenible, y el hambre había pasado de ser una simple molestia a una desesperación consciente que le impedía pensar con claridad. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. Cuando tengas suficiente hambre, recordarás lo que aprendiste sobre lo que ofrece el bosque. Marcus había visto huellas de conejo antes de que llegara lo peor de la tormenta. Si los animales volvían a moverse, podría haber señales frescas, pero tender trampas requería una energía que no estaba seguro de poder ahorrar, y el fracaso significaría un desperdicio de calorías que no podía permitirse perder. Tomó la decisión de ampliar primero su refugio. Si iba a sobrevivir otra noche y tenía que asumir que el rescate no iba a llegar, no con la carretera ciertamente imposible y la visibilidad aún mala, necesitaba un espacio donde pudiera moverse sin perder el preciado calor. Trabajando en ráfagas cortas para evitar el esfuerzo excesivo, Marcus comenzó a excavar. La nieve se había compactado, pero el calor de su cuerpo había creado una útil costra en las paredes interiores. Talló conchas para su equipo y ahuecó una depresión donde podía hacer saltos y flexiones para mantener la circulación. El trabajo lo calentaba, pero también le recordaba lo débil que se había vuelto. Las tareas que deberían haberle llevado minutos se alargaban hasta horas.
Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos. Un esguince de tobillo o un tirón muscular ahora podrían ser una sentencia de muerte. Cuando finalmente se detuvo para descansar, sentándose contra la pared curva que había formado, Marcus notó algo que le aceleró el corazón. Un sonido de arañazos. Débil, pero definitivamente allí. Algo se movía en la nieve cercana. Contuvo la respiración y escuchó. Ahí estaba de nuevo, un rasguño rítmico como garras contra el hielo. Su mente barajó todas las posibilidades. Una ardilla, una marmota, tal vez incluso un conejo excavando en la nieve para alcanzar la vegetación enterrada. Moviéndose con infinito cuidado, Marcus se colocó cerca de la entrada del refugio. Había fabricado una simple trampa con los cordones de sus botas de montaña de repuesto, pero nunca la había utilizado para nada más que para practicar. La teoría era sencilla: crear un lazo, colocarlo donde un animal pasaría naturalmente y esperar. La ejecución era mucho más compleja. Los sonidos de arañazos provenían de su izquierda, quizás a 3 metros de distancia. A través de la nieve que soplaba, podía distinguir una forma oscura que se movía contra el blanco. Movimientos pequeños y rápidos, definitivamente un animal. Marcus pasó la mayor parte de una hora colocando su trampa a lo largo de lo que parecía un camino natural entre dos troncos caídos. El trabajo era delicado, ya que debía equilibrar la eficacia con la invisibilidad. Los animales que habían sobrevivido a la ventisca estarían desesperados y cautelosos. Mientras trabajaba, la memoria muscular guiaba sus manos, las pacientes instrucciones de su abuelo de años atrás. Las innumerables horas dedicadas a aprender habilidades que entonces parecían juegos, ahora se revelaban como algo mucho más serio. Cada nudo era importante. Cada medida podía significar la diferencia entre comer y pasar otra noche con el estómago vacío. La trampa estaba lista. Marcus se retiró a su refugio y comenzó la parte más difícil: esperar. Su cuerpo quería dormir para conservar energía, pero necesitaba mantenerse alerta. Si algo quedaba atrapado, tendría que actuar con rapidez. Los animales heridos podían escapar incluso de buenas trampas, y los depredadores podrían robarle su presa si no estaba atento. Afuera, el viento continuaba su retirada gradual, y los sonidos de rasguños se hacían más frecuentes. El bosque estaba despertando. Las criaturas salían de sus propios refugios de supervivencia para enfrentarse a las secuelas de la tormenta. Marcus miró su reloj. Eran las 2:47 p.m. En algún lugar más allá de las montañas, probablemente lo estaban buscando. Pero aquí, en ese momento, todo dependía de 45 centímetros de cordón de zapato y de cualquier criatura desesperada que necesitara pasar entre dos troncos cubiertos de nieve. El viento había cambiado. Marcus lo sintió en sus huesos antes de que su mente consciente registrara el cambio. Una sutil alteración en el ritmo de la tormenta que hacía que las paredes de su refugio temblaran de manera diferente. Estaba dormitando cuando el nuevo sonido penetró en su agotamiento, un aullido más grave y siniestro que parecía provenir de la propia tierra. Afuera, la ventisca se estaba transformando en algo completamente diferente. Marcus pegó la cara al pequeño hueco de observación que había dejado en la pared de su refugio. Lo que vio le hizo revolverse el estómago. La nieve ya no caía. Volaba horizontalmente, impulsada por vientos que debían de alcanzar los 100 km/h. Los árboles que habían sobrevivido a los 2 primeros días de la tormenta ahora se doblaban en ángulos imposibles, con sus ramas azotando como serpientes enfurecidas contra el vacío grisáceo. Esto ya no era solo el tiempo, era la furia de la naturaleza desatada. La temperatura dentro de su refugio se desplomó cuando el viento, cada vez más fuerte, encontró todos los pequeños huecos de su construcción. Marcus podía sentir cómo el calor que había atrapado con tanto cuidado se escapaba, y con él sus posibilidades de sobrevivir. El aislamiento de ramas de pino, que ayer le había parecido tan adecuado, ahora le parecía patéticamente delgado frente a este ataque ártico. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Cuando la montaña muestra los dientes, muchacho, no intentes luchar contra ella de frente. Hazte como el agua, flexible, adaptable, y encuentra el camino de menor resistencia. Marcus agarró su menguante provisión de ramas de pino y comenzó a reforzar frenéticamente el lado de su refugio expuesto al viento. Sus manos se movían con desesperada eficiencia, entrelazando ramas a través de la estructura existente, tapando huecos con nieve y escombros. Pero por cada brecha que sellaba,
El viento parecía encontrar dos más. El frío se estaba convirtiendo en un ser vivo, deslizándose a través de sus capas de ropa, como dedos helados que buscaban puntos débiles. Su temperatura corporal estaba bajando, y podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a apagar las funciones no esenciales. Sus pensamientos se volvieron lentos, sus movimientos menos coordinados. Entonces recordó la técnica de respiración que su abuelo le había enseñado durante sus viajes de acampada en invierno, un método para generar calor interno que parecía casi místico. Marcus se colocó en el centro de su refugio, se llevó las rodillas al pecho y comenzó a respirar rítmicamente. Inhalación profunda por la nariz, retención durante 8 segundos y exhalación explosiva por los labios fruncidos. Después de 10 minutos, el calor comenzó a florecer en su pecho. Después de 20 minutos, recuperó la sensibilidad en los dedos. No era suficiente para salvarlo a largo plazo, pero le dio tiempo para pensar. El viento exterior alcanzó un crescendo que hizo que la estructura de su refugio crujiera de forma inquietante. Marcus se dio cuenta con creciente horror de que su refugio, construido con tanto cuidado, podría no resistir esta escalada. Si la estructura se derrumbaba, quedaría expuesto a toda la furia de la tormenta, sin materiales para reconstruirla. Fue entonces cuando tomó una decisión que le habría aterrorizado 3 días antes. Iba a tener que desmontar parcialmente su refugio y reconstruirlo más resistente en medio de la peor tormenta que había vivido jamás. Trabajando a ciegas en el estrecho espacio, Marcus comenzó a retirar sistemáticamente las secciones del techo, dejando intactas las barreras contra el viento. La nieve comenzó a acumularse inmediatamente en la abertura, pero se obligó a trabajar metódicamente. Sacó varias de las ramas de soporte principales y comenzó a atarlas con tiras arrancadas de su camisa de repuesto, creando un marco triangular más robusto. El frío le mordía la piel expuesta como ácido, y la nieve le escocía en la cara mientras trabajaba. A pesar de los ejercicios de respiración, sus dedos se entumecieron, lo que le dificultaba hacer nudos y manipular los materiales. Pero la memoria muscular de las innumerables horas que había pasado ayudando a su abuelo en proyectos al aire libre guiaba sus manos, incluso cuando su mente consciente comenzaba a nublarse. Mientras trabajaba, Marcus se encontró hablando con su abuelo como si el anciano estuviera allí mismo, a su lado. ¿Recuerdas cuando me hiciste reconstruir ese cobertizo 2 veces porque la estructura no era sólida? Te odié por eso. Pensé que solo estabas siendo perfeccionista, pero me estabas enseñando este momento, ¿verdad? La nueva estructura era más baja, pero infinitamente más estable. Marcus comenzó rápidamente a colocar capas de madera de pino sobre la estructura reforzada, creando una barrera aislante más gruesa. Apisonó nieve alrededor de la base, no solo para aislar, sino para añadir masa que resistiera los intentos del viento de levantar su refugio. Cuando volvió a encerrarse dentro, Marcus temblaba violentamente y su temperatura corporal había bajado peligrosamente, pero el nuevo refugio se mantuvo firme contra el embate del viento. La diferencia se notó inmediatamente. Las paredes ya no se flexionaban ni temblaban con cada ráfaga. Reanudó sus ejercicios de respiración con una intensidad desesperada, recuperando gradualmente el calor de su cuerpo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia indefinida, pero dentro de su santuario reforzado, Marcus sintió algo que no había experimentado en horas: esperanza. La montaña había mostrado sus dientes y él se había adaptado. Su abuelo habría estado orgulloso. Cuando el agotamiento finalmente se apoderó de él, Marcus se quedó dormido, preguntándose qué otras pruebas le depararían las próximas 12 horas. La tormenta llevaba 3 horas en calma, y eso le aterrorizaba más que los aullidos del viento. Jake se agachó en su cueva de nieve, escuchando el engañoso silencio del exterior. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. Cuando la naturaleza se calma en invierno, chico, o ha terminado contigo, o está preparando algo peor. Sus reservas de agua estaban casi agotadas. La pequeña hoguera se había apagado hacía 1 hora, y había utilizado la última leña seca que le quedaba. La radio de emergencia crepitaba con estática, pero no se oía ninguna voz entre el ruido blanco. Se le acababa el tiempo y, en el fondo, sabía que la tormenta no había terminado. Jake se obligó a hacer inventario de lo que le quedaba: 3 barritas energéticas, un puñado de piñones que había recogido antes de que llegara lo peor de la ventisca, y quizás 180 ml de agua en su botella. Su refugio había aguantado,
pero las paredes se estaban debilitando por la constante erosión del viento. Lo más grave era que su temperatura corporal estaba bajando a pesar de las capas de ropa que llevaba. Cerró los ojos e intentó canalizar la tranquila presencia de su abuelo. ¿Qué haría el anciano? ¿Qué lección se escondía en aquellos viajes de acampada de su infancia que podría salvarlo ahora? El recuerdo le vino de repente, su abuelo construyendo lo que él llamaba un disipador de calor durante una noche especialmente dura en el parque Algonquin. No era solo un fuego, sino un sistema que podía almacenar y radicar calor durante horas después de que las llamas se apagaran. Jake abrió los ojos de golpe. Todavía tenía su vela de emergencia, apenas usada, y lo que era más importante, tenía piedras, muchas piedras, enterradas bajo la nieve alrededor de su refugio. Moviéndose con cuidado para ahorrar energía, comenzó a excavar. La nieve se había endurecido formando una capa alrededor de varias piedras grandes que había visto cuando eligió este lugar. Sus dedos, torpes con los gruesos guantes, trabajaron metódicamente para liberarla. La primera piedra se soltó después de 20 minutos de excavación, luego otra. Pronto tuvo 6 piedras, cada una del tamaño de su puño, dispuestas en el centro de su refugio. Encendió la vela de emergencia y la colocó con cuidado entre las rocas. La llama era pequeña, casi patética frente a la inmensidad de su situación, pero Jake había aprendido a ser paciente. Se envolvió con su saco de dormir y con el conjunto de piedras, creando un espacio más pequeño para que el calor actuara. Poco a poco, de forma imposible, el calor comenzó a acumularse. Las piedras absorbían el calor de la vela y lo irradiaban de vuelta, creando un microambiente que parecía casi tropical en comparación con el frío mortal del exterior. A medida que su temperatura corporal se estabilizaba, la mente de Jake se agudizó. Podía pensar con claridad por primera vez en horas. La radio la había estado probando periódicamente, pero tal vez lo había estado haciendo mal. Su abuelo había sido operador de radio en la Marina Mercante. El tiempo es importante con la radio, Jake. Las condiciones atmosféricas, la actividad solar, la hora del día, todo ello afecta a la señal. Era ya última hora de la tarde. La interferencia eléctrica de la tormenta podría estar debilitándose. Jake probó un enfoque diferente, cambiando a frecuencia de emergencia que no había probado antes. Estática, más estática. Entonces, débil pero inconfundible. Una voz humana, búsqueda y rescate. Sector 7. Ventana meteorológica cerrada en 2 horas. Repito, ventana meteorológica cerrando. Las manos de Jake temblaban mientras pulsaba el transmisor. Mayday, Mayday. Aquí Jake Morrison, perdido en el sector. Se detuvo. No sabía en qué sector se encontraba. Lo intentó de nuevo, proporcionando todos los detalles que recordaba sobre su ubicación, el sendero por el que había ido, la distancia aproximada desde el aparcamiento, la formación rocosa distintiva que había visto antes de que llegara la tormenta. El silencio se prolongó durante largos minutos. Entonces Jake Morrison, aquí búsqueda y rescate B. Recibimos su transmisión. ¿Puede proporcionar algún punto de referencia visual para el avistamiento aéreo? ¿Avistamiento aéreo? El corazón de Jake se aceleró. Realmente lo estaban buscando. Pero, ¿cómo podían ver su posición desde el aire? Su refugio estaba diseñado para ser invisible, mezclándose con el paisaje natural. La respuesta vino de otro recuerdo. Su abuelo le había enseñado sobre las señales de fuego, sobre cómo hacer humo que se pudiera ver a kilómetros de distancia. Pero Jake no tenía madera, nada que ardiera lo suficiente ni a la temperatura necesaria para crear el tipo de señal que necesitaba. Excepto que miró su saco de dormir, su ropa extra, su mochila, todos materiales sintéticos que arderían a alta temperatura y producirían un humo oscuro y visible. Eso significaría sacrificar su aislamiento, su protección, todo lo que lo mantenía con vida. Pero si el equipo de búsqueda y rescate estaba llegando, si tenían una oportunidad de alcanzarlo, podría ser su única oportunidad. Jake hizo el cálculo en su cabeza. Su sistema de disipación de calor podría mantenerlo caliente durante unas 4 horas. Si no podían localizarlo en ese tiempo, si se cerraba la ventana meteorológica, moriría de todos modos, pero más lentamente. Y con la aplastante certeza de que el rescate había estado a su alcance, agarró su chaqueta de repuesto, rellena de fibra sintética que ardería como una antorcha. Fuera del refugio, el viento volvía a arreciar. El ojo de la tormenta estaba pasando,
y pronto la pared trasera se vería azotada con renovada furia. Jake miró la chaqueta que tenía en las manos y luego al cielo gris, donde en algún lugar había gente arriesgando sus vidas para encontrarlo. Era el momento de apostarlo todo a una última señal. El viento había cambiado. Tras 3 días de aullidos incesantes, el repentino cambio en su sonido hizo que Marcus levantara la cabeza del lugar donde había estado dormitando a ratos contra la pared del refugio. El sonido era diferente ahora, menos como un tren de mercancías y más como el gemido de un animal moribundo. A través de los huecos de su construcción de bloques de nieve, pudo ver algo que no había presenciado desde que comenzó la tormenta. Visibilidad real más allá de 3 metros. Su corazón latía con fuerza mientras desmontaba con cuidado parte de la entrada. La mejora era real. La ventisca finalmente estaba amainando, pero Marcus sabía que aún no era momento de celebrar. Su abuelo le había advertido sobre las falsas promesas de las tormentas de montaña. Te dan esperanza solo para arrebatártela. La voz del anciano resonaba en su memoria. Espera. Observa, asegúrate. Pasó la siguiente hora observando los patrones meteorológicos, notando cómo las ráfagas de viento se volvían menos frecuentes y la nieve cambiaba de láminas horizontales a copos que caían realmente. Cuando estuvo seguro de que lo peor había pasado, Marcus comenzó sus preparativos para marcharse. El refugio lo había mantenido con vida, pero también se había convertido en su prisión. 3 días encerrado en ese pequeño espacio habían dejado sus músculos rígidos y sus articulaciones doloridas. Mientras reunía sus escasos suministros, Marcus se dio cuenta de lo mucho que le había cambiado la experiencia. Sus manos se movían con una nueva eficiencia, revisando y volviendo a revisar su equipo con una atención al detalle que habría impresionado a su abuelo. La manta de emergencia volvió a su mochila, junto con las barritas energéticas que le quedaban, ahora solo migajas en el fondo del envoltorio. Su reserva de agua era críticamente baja a pesar de derretir nieve. Las cerillas se habían reducido a 6 preciosas varillas. Cada objeto se había convertido en sagrado, irreemplazable. Antes de sellar la entrada del refugio, Marcus echó un último vistazo a su creación. Los bloques de nieve habían aguantado perfectamente, incluso bajo el embate de la tormenta. El hielo había formado un mortero natural entre las juntas, creando algo más fuerte de lo que jamás había imaginado posible. En 72 horas, había construido algo más que un refugio. Había construido un testimonio de todo lo que su abuelo había intentado enseñarle. Los primeros pasos fuera fueron traicioneros. La nieve se había acumulado contra el refugio, creando un paisaje que Marcus apenas reconocía. Lo que había sido el sendero ahora estaba enterrado bajo más de 1 metro de nieve inmaculada. Los puntos de referencia familiares, el pino doblado, la distintiva formación rocosa, habían desaparecido bajo el borrador del invierno. Pero el retroceso de la tormenta reveló algo más. El sol débil y filtrado a través de las nubes que se rompían, pero real. Marcus sintió cómo las lágrimas se le congelaban en las mejillas mientras inclinaba el rostro hacia ese pálido disco de esperanza. Había olvidado lo hermosa que podía ser la luz. La navegación sería casi imposible en este mundo transformado, pero Marcus también había previsto esto. Durante los breves momentos de calma de la tormenta, había utilizado su brújula para fijar su rumbo. La autopista se encontraba aproximadamente al noreste, probablemente a 3 millas a través de un terreno que ahora era un paisaje lunar de ventisqueros y obstáculos ocultos. Cada paso era un riesgo calculado. La nieve variaba enormemente en profundidad, a veces soportando su peso, otras veces hundiéndolo hasta la cintura en grietas ocultas. Marcus aprendió a leer las señales sutiles, las ligeras variaciones de color que indicaban terreno sólido frente a huecos peligrosos, la forma en que las sombras caían sobre los contornos. A las 2 horas, el agotamiento comenzó a apoderarse de él de nuevo. El breve impulso de energía que le había dado salir del refugio se estaba desvaneciendo, sustituido por la brutal realidad de viajar después de una tormenta. Sus piernas parecían pesas de plomo, y su respiración se convertía en jadeos agudos en el aire frío y enrarecido. Fue entonces cuando lo vio, un destello naranja entre los árboles que tenía delante. Marcus parpadeó, seguro de que era una alucinación, pero mientras avanzaba con dificultad, el color se convirtió en algo inequívocamente artificial. Un equipo de emergencia probablemente arrancado durante la tormenta, lo que significaba que estaba cerca de la autopista.
Una nueva fuerza inundó sus miembros mientras Marcus avanzaba los últimos 100 metros. El objeto naranja era un cono de tráfico, medio enterrado, pero que sin duda marcaba el borde de la carretera. Bajo la nieve yacía la bendita extensión plana de asfalto, invisible, pero real. Había llegado a la autopista, pero ahora se enfrentaba a una nueva elección. ¿En qué dirección? A la izquierda podría adentrarse más en las montañas. A la derecha podría llevarlo hacia la civilización, o podría no llevarlo a ninguna parte. En su estado de agotamiento, una elección equivocada podría ser fatal. Marcus cerró los ojos e intentó recordar el viaje en coche con su familia. Habían pasado por una gasolinera a unos 8 kilómetros del inicio del sendero. La pregunta era si había salido a la autopista por encima o por debajo de ese punto. La decisión se reducía al instinto y al vago recuerdo de cómo curvaba la carretera. Marcus giró a la derecha y comenzó a caminar por el centro de la autopista, cubierta de nieve, siguiendo lo que esperaba que fuera el camino de vuelta al mundo de los vivos. Detrás de él, sus huellas marcaban el primer paso humano a través de este paisaje transformado. Cada paso lo alejaba más del chico que había entrado en las montañas 3 días antes y lo acercaba más a quien quiera que se estuviera convirtiendo. El viento había cambiado de dirección en algún momento de la noche, y Marcus se despertó con un silencio inquietante que le puso los pelos de punta. El aullido constante, que se había convertido en su compañero de ruido blanco durante los últimos 3 días, había desaparecido, sustituido por algo mucho más inquietante: el susurro sibilante de la nieve que se asentaba. Empujó la solapa de la entrada del refugio, pero no se movió. El pánico se apoderó de su pecho cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. La tormenta lo había enterrado vivo. Luchando contra el terror creciente, Marcus se obligó a pensar. La voz del abuelo resonó en su memoria. La nieve es pesada, chico. Más pesada de lo que crees, pero también tiene bolsas de aire. Trabaja con inteligencia, no con fuerza. Marcus palpó las paredes del refugio, buscando el punto más débil. La estructura de ramas de pino había aguantado, pero la nieve presionaba contra todas las superficies como un puño aplastante. Encontró el lugar donde las ramas parecían doblarse más y comenzó a empujar con cuidado, creando un pequeño hueco. La nieve cayó en cascada y él la apartó, apisonándola detrás de él. El trabajo era agotador. Cada pocos minutos tenía que detenerse, con el pecho agitado, y el aire enrarecido le mareaba. Pero poco a poco, centímetro a centímetro, fue excavando un túnel hacia arriba a través de la tumba blanca. Cuando sus dedos entumecidos finalmente salieron al aire libre, casi lloró de alivio. La pálida luz del sol se filtraba a través del agujero, y él lo ensanchó lo suficiente como para poder pasar, emergiendo como una marmota congelada a un mundo transformado. La tormenta había terminado. Marcus se encontraba sumergido hasta la cintura en nieve inmaculada, girándose lentamente para observar las secuelas. El paisaje había cambiado por completo. Dunas blancas onduladas donde antes había afloramientos rocosos, árboles cargados de nieve doblados en arcos imposibles. La topografía reescrita por la furia de la naturaleza. Su refugio era completamente invisible bajo el manto blanco. Si no hubiera sabido exactamente dónde estaba, nunca lo habría encontrado. Pero algo más llamó su atención. Allí, a unos 400 metros de distancia, una delgada columna de humo oscuro se elevaba recta en el aire tranquilo. Marcus la miró fijamente, temeroso de creer lo que veían sus ojos. El humo significaba fuego. El fuego significaba gente. Después de 3 días luchando por sobrevivir en completo aislamiento, la visión de esa columna de humo le impactó como un golpe físico. Las piernas le fallaron y se hundió en la nieve, temblando. Ya no estaba solo. El camino hasta el origen del humo fue una pesadilla de zancadas en la nieve, que a veces le llegaba hasta las axilas. Cada paso era una batalla. Atravesar la corteza, sacar la pierna, dar otro paso. Las raquetas de nieve improvisadas del día anterior estaban enterradas en algún lugar bajo el refugio y no tenía fuerzas para desenterrarlas. A mitad de camino, tuvo que detenerse y descansar, apoyándose contra una roca cubierta de nieve, mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El frío se filtraba a través de sus capas de ropa, encontrando cada hueco en sus defensas. Sus pies se habían vuelto a entumecer y no sentía las yemas de los dedos a pesar de los guantes. Pero el humo seguía allí, seguía elevándose, seguía siendo real. Cuando Marcus finalmente coronó la pequeña cresta, los vio.
Dos figuras con trajes de rescate de color naranja brillante estaban instalando algún tipo de equipo cerca de un fuego ardiente. Una de ellas levantó la vista al verlo acercarse, le gritó algo a la otra y luego ambas se abrieron paso a través de la nieve hacia él. Marcus Chen. La voz estaba amortiguada por un pasamontañas, pero Marcus podía percibir el alivio en ella. Dios, chico, llevamos 3 días buscándote. Marcus intentó responder, pero su voz sonó ronca. La rescatadora, una mujer con ojos amables visibles por encima de la mascarilla, llegó primero y de inmediato comenzó a examinarlo con destreza. ¿Puedes decirme tu nombre?, le preguntó, iluminándole los ojos con una linterna. Marcus, logró decir. Marcus Chen. Bien, soy Sarah. Estoy con North Shore Rescue. Él es Tom. Vamos a sacarte de aquí. De acuerdo. Pero primero tengo que comprobar si tienes congelaciones e hipotermia. Los siguientes minutos transcurrieron en una confusión de evaluaciones médicas, bolsas térmicas de emergencia y líquidos calientes que le ponían en las manos. Los rescatadores trabajaban con tranquila eficiencia, envolviéndolo en una manta térmica especial y comunicando por radio su posición a alguien llamado Bese. ¿Cómo has sobrevivido aquí fuera?, le preguntó Tom mientras se preparaban para partir. La tormenta era de categoría 5. Tenemos hombres adultos con equipo de invierno completo que no habrían aguantado una noche en lo que tú acabas de pasar. Marcus miró hacia atrás, hacia donde yacía su refugio enterrado bajo la nieve. Hace 3 días, era un adolescente de las afueras cuyo mayor reto eran los deberes de álgebra. Ahora sentía que había envejecido años en esas 72 horas. Mi abuelo me enseñó algunas cosas, dijo simplemente. Cuando los rotores lejanos del helicóptero de rescate comenzaron a resonar en las paredes de la montaña, Marcus cerró los ojos y susurró una oración de agradecimiento a un anciano obstinado que había insistido en que un chico de ciudad necesitaba saber cómo sobrevivir en la naturaleza. Ahora se daba cuenta de que algunas lecciones valían más que el oro. El viento había cambiado. Después de 3 días de aullidos incesantes, el sonido que se había convertido en la banda sonora de su supervivencia ahora tenía una nota diferente, más suave, menos feroz. Ethan pegó la oreja a la pared de hielo de su refugio y escuchó el último suspiro de la tormenta. La voz de su abuelo resonó en su memoria. La montaña te dirá cuándo ha terminado de luchar. Escucha el silencio entre las ráfagas. Ahí estaba. Esos preciosos segundos de quietud que significaban que la ventisca por fin estaba aflojando su agarre sobre las rocosas. El cuerpo de Ethan protestó cuando cambió de posición. Le dolía el hombro izquierdo, que se había dislocado durante la avalancha. Y todavía tenía los dedos entumecidos, a pesar de los rudimentarios guantes que se había fabricado con el forro de su chaqueta rota, pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, tras 72 horas de la prueba más brutal de la naturaleza, había sobrevivido. El refugio que lo rodeaba era un testimonio de desesperación e ingenio. Lo que había comenzado como una simple cueva de nieve se había convertido en algo mucho más complejo. Un sistema de supervivencia con múltiples cámaras que habría enorgullecido a su abuelo. La cámara principal, donde se acurrucaba, era lo suficientemente grande como para albergar su cuerpo y estaba diseñada para atrapar y recircular su calor corporal. Una pequeña alcoba albergaba sus provisiones restantes, media barrita energética, nieve derretida en su botella de agua y la bengala de emergencia que había estado guardando para este momento. Conectada a la cámara principal por un estrecho túnel, se encontraba su mayor logro. Una especie de taller en el que había pasado horas tallando y dando forma. Utilizando nada más que su multiherramienta y su firme determinación, había creado una serie de herramientas a partir de materiales recuperados. Una punta de lanza fabricada con un bastón de esquí roto, anzuelos tallados en tiradores de cremallera y, lo más importante, raquetas de nieve construidas con ramas de pino y tiras de tela arrancadas de su mochila. El viento sopló una vez más y luego se calmó. Ethan contó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos de silencio absoluto. La tormenta estaba amainando. Se arrastró hacia la entrada de su refugio, deteniéndose ante la pared de bloques de nieve que había construido para aislarse. Cada bloque había sido cortado y encajado con precisión, creando una barrera hermética contra la tormenta y permitiendo al mismo tiempo la ventilación suficiente para evitar el envenenamiento por dióxido de carbono. Otra lección del abuelo Joe.
La montaña puede matarte con tu propio aliento si no tienes cuidado. Con mucho cuidado, Ethan comenzó a desmontar su pared. Los bloques se desprendieron fácilmente y de repente el aire frío entró en la cámara. Un aire diferente, más limpio, sin el toque violento de los últimos 3 días. Se abrió paso a través de la abertura y emergió a un mundo transformado. La ventisca había esculpido el paisaje en algo extraño y hermoso. Los ventisqueros se elevaban hasta los 6 metros de altura y los puntos de referencia familiares de la ruta de senderismo habían desaparecido bajo un manto blanco inmaculado. Pero por encima se veían parches de cielo gris azulado a través de las nubes que se disipaban. Ethan se puso en pie con dificultad, con los músculos acalambrados por los días de confinamiento. Las raquetas de nieve que había fabricado soportaban su peso en la superficie, distribuyéndolo lo suficiente como para evitar que se hundiera en la nieve profunda. Dio un paso tentativo y luego otro. Funcionaban. Desde su posición elevada, podía ver el valle abajo. En algún lugar allí abajo estaba la ruta principal y más allá, la estación de guardabosques, donde sin duda sus padres estaban coordinando las labores de búsqueda. Pero entre él y la seguridad se interponían kilómetros de terreno traicionero, aún más peligroso por la reciente nevada. Sacó la bengala de emergencia del bolsillo y palpó su peso. Un solo disparo. Si la usaba ahora, cualquier helicóptero de búsqueda en la zona podría detectar la señal. Pero si aún no había nadie buscando, si la tormenta había dejado en tierra a todas las aeronaves, desperdiciaría su única oportunidad de ser rescatado por aire. Otra de las lecciones de su abuelo le vino a la mente. A veces, el mayor riesgo es no correr ninguno. Ethan tomó una decisión. Levantó la bengala hacia el cielo y apretó el gatillo. La estela roja se disparó hacia el cielo gris, dejando un rastro de humo y brillando intensamente contra las nubes. Durante unos preciosos segundos, permaneció allí como un faro de esperanza antes de caer de nuevo a la tierra y apagarse con un silbido en la nieve. El silencio volvió, solo roto por su respiración entrecortada y el sonido lejano de la nieve al asentarse. Esperó, contó los minutos, aguzó el oído para escuchar el sonido de los rotores de los helicópteros o los vehículos de rescate. Nada. La realidad se apoderó de él como otra capa de frío. El rescate tendría que esperar. Si quería sobrevivir, si quería volver a ver a su familia, tendría que rescatarse a sí mismo. Ethan se echó al hombro su improvisada mochila, comprobó la rudimentaria brújula que había fabricado con una aguja y un trozo de corcho, y comenzó su descenso hacia el valle. Cada paso era una pequeña victoria, cada respiración un desafío a la montaña que había intentado acabar con él. A sus espaldas, su refugio de supervivencia era la prueba de lo que podía lograr el ingenio desesperado. Por delante le esperaba lo desconocido, pero por primera vez en 3 días, lo desconocido no le parecía una muerte segura. Se sentía como una posibilidad. Los rotores del helicóptero retumbaban sobre su cabeza mientras Jake salía tambaleándose de su cueva de nieve, entrecerrando los ojos ante el brillante sol de la mañana. 3 días lo habían transformado en otra persona, más delgado, más duro, con ojos que tenían una profundidad que antes no poseían. El equipo de rescate descendió por la brillante nieve polvo, con su equipo naranja brillante, en marcado contraste con la prístina naturaleza salvaje que casi lo había reclamado. «Hijo, estás herido». La voz del jefe del equipo de rescate transmitía auténtico asombro al contemplar el elaborado sistema de refugio que Jake había construido. Lo que encontraron desafiaba todas las expectativas sobre la capacidad de supervivencia de un adolescente. La cueva de nieve de Jake no era solo un hueco en la nieve. Era una maravilla de la ingeniería nacida de la desesperación y de las lecciones medio olvidadas de su abuelo. La cámara principal conectaba con otras más pequeñas a través de túneles cuidadosamente excavados, cada uno con un propósito específico. Los conductos de ventilación estaban inclinados hacia arriba en ángulos precisos para evitar la acumulación de dióxido de carbono y mantener el calor. Una trampa de frío cerca de la entrada impedía que el aire gélido penetrara en el espacio habitable. Lo más notable era que había construido una plataforma para dormir en varios niveles que aprovechaba la estratificación del calor de la cueva, manteniéndolo elevado donde la temperatura se mantenía más estable. «Mi abuelo», dijo Jake con voz ronca, apenas reconocible después de 3 días de uso mínimo, «me enseñó.
Más o menos. El rescatador Peterson, según su etiqueta con el nombre, sacudió la cabeza con incredulidad. Hijo, lo que has construido aquí impresionaría a un instructor de supervivencia. Solo la eficiencia térmica. Se detuvo, estudiando las paredes de nieve, cuidadosamente compactadas que no mostraban signos de derretimiento o colapso peligrosos. Mientras lo preparaban para la evacuación, las manos de Jake temblaban, no por el frío, sino por la abrumadora comprensión de lo que había logrado. El adolescente asustado que había entrado en pánico cuando comenzó la tormenta de nieve había desaparecido, sustituido por alguien que entendía que la supervivencia no tenía que ver con la suerte o la esperanza. Se trataba de tomar decisiones difíciles, confiar en tus instintos y encontrar fuerzas en lugares que nunca habías imaginado que existían. Durante el descenso en helicóptero por la montaña, Jake pegó la cara a la ventanilla y observó cómo su cueva de nieve se hacía cada vez más pequeña. Desde esa altura, podía ver lo perfectamente situada que estaba, protegida de los vientos dominantes por una formación rocosa natural, situada para captar los primeros rayos del sol de la mañana y proporcionar calor psicológico, y lo suficientemente cerca de árboles caídos como para poder recoger leña para sus pequeñas hogueras. El hospital de Bem bullía de actividad mientras se difundía la noticia del adolescente que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado durante una de las peores tormentas de nieve que se recordaban. La doctora Sarah Chen lo examinó minuciosamente, esperando encontrar congelaciones, deshidratación y signos de exposición al frío. En cambio, descubrió a alguien en condiciones extraordinarias teniendo en cuenta la terrible experiencia que había vivido. Tu temperatura corporal es normal, dijo, revisando su historial. Tienes una ligera deshidratación y algunos cortes y contusiones leves, pero sinceramente, Jake, he visto a gente en peor estado después de un fin de semana de acampada. Sus padres llegaron esa noche, y su madre alternaba entre sollozos de alivio y abrazos tan fuertes que amenazaban con romperle las costillas. Su padre permaneció en silencio durante un largo rato, estudiando el rostro de Jake con una nueva mirada de reconocimiento. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo finalmente su padre, con la voz cargada de emoción. Nunca entendí realmente lo que intentaba enseñarte durante esas visitas de verano. Pensaba que solo eran historias de viejos. Jake asintió, recordando aquellas tardes en el porche de su abuelo, escuchando relatos que le parecían historia antigua. Ahora entendía que cada detalle aparentemente aleatorio, cómo interpretar las condiciones de la nieve, la forma en que los patrones del viento revelaban oportunidades de refugio, la importancia crítica de mantenerse seco, habían sido lecciones cuidadosamente elegidas y plantadas como semillas en su joven mente. La historia fue noticia nacional en pocos días. Los periodistas lo llamaron milagro, prodigio, testimonio de la resistencia humana. Pero Jake sabía que la verdad era más simple y más compleja. Había sobrevivido porque su abuelo lo quería lo suficiente como para compartir con él una sabiduría difícil, incluso cuando esa sabiduría parecía obsoleta en un mundo de dispositivos GPS y teléfonos satelitales. 3 semanas después, Jake estaba en el viejo taller de su abuelo, pasando las manos por herramientas que nunca antes había notado. Le rodeaba toda una vida de conocimientos, libros sobre supervivencia en la naturaleza, mapas dibujados a mano de remotas regiones montañosas, diarios llenos de observaciones sobre los patrones climáticos y el comportamiento de los animales. No se trataba solo de una colección de aficionado. Era una clase magistral sobre la autosuficiencia que le había estado esperando todo este tiempo. Su teléfono vibró con otra solicitud de entrevista, otra oportunidad para contar su historia, pero Jake ya había decidido que no volvería a hablar de esos 3 días. La verdadera lección no estaba en contarlo, sino en aprender. En comprender que las habilidades de supervivencia no eran reliquias del pasado, sino herramientas esenciales para un futuro incierto. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo y Jake sonrió. Ya no le daba miedo la tormenta.